Muy buenas tardes, les habla Francisco Vargas, facilitador del curso de Derecho Administrativo 4 para este curso de verano que inicia el día de mañana en la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María. Vamos a comenzar con el tema 1, aprovechando los sistemas telemáticos que nos permiten llegar a nuestros alumnos, a nuestros participantes, con el objeto de poder cumplir pues con las pautas establecidas por la universidad con relación al curso que estamos por comenzar. El tema número 1 se refiere al régimen jurídico administrativo de la jurisdicción contencioso administrativa. El programa nos exige hablar del fundamento constitucional, del fundamento legal de la jurisdicción contencioso administrativa, de los recursos contencioso administrativos, de la diferencia entre el recurso administrativo y el recurso contencioso, de la jurisdicción especial del contencioso administrativo, de sus tribunales generales, de los tribunales especiales, y hacer un breve análisis del artículo 259 de la Constitución de la República de Venezuela. En relación al régimen jurídico administrativo de la jurisdicción contencioso administrativa, podemos decir que es un sistema de control de la actividad de los órganos que conforman el poder público en el ejercicio de sus potestades y privilegios, para someter su actuación a la legalidad y al derecho. Es decir, que el contencioso administrativo es un medio o es uno de los medios de control de la actuación de los órganos que conforman el poder público en Venezuela y de aquellos órganos de derecho privado que dictan actos de autoridad. Esta es su primera asignación. Para la próxima semana, antes del día lunes, debe estar en el correo que facilitaré a tales efectos en 2 cuartillas una breve explicación de qué entiende usted por actos de autoridad. Por favor, no se trata de copia y pega, se trata de un análisis personal, y los análisis personales en consecuencia no pueden parecerse ni ser símiles a los que ya están publicados en la red. Entonces hablábamos de los medios de control, ¿verdad?, que tienen los órganos que conforman el poder público. Uno es los medios de control sociales, como la prensa, como la radio, como la televisión, como las redes sociales, ¿verdad? Otros, el medio de control político, que es el que ejerce la Asamblea Nacional en el poder público nacional, ejercen los consejos legislativos de los estados en el poder público estatal y ejerce la Cámara Municipal en el poder público municipal. Un medio de control también el que ejerce el poder ciudadano, ¿verdad?, a través de la Contraloría General de la República se controla el gasto público, ¿verdad?, que el heraldo público sea utilizado de manera correcta. Otro órgano, el Ministerio Público, que es el que controla pues que la actuación, es el garante de la Constitución y la ley, del cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional,
por parte de los diversos órganos en sus niveles y en sus ramas, al igual que la Defensoría del Pueblo, ¿no? Y el Consejo Moral Republicano. Allí, ante el Consejo Moral Republicano, ustedes pueden hacer sus denuncias a cualquier organismo público que usted considere que se está extralimitando en sus atribuciones constitucionales y o legales. Y el último medio de control es el medio de control jurídico que hacemos a través de los recursos. En vía administrativa utilizamos los recursos administrativos. En vía contencioso administrativa utilizamos los recursos contencioso administrativo. Es importante destacar que para saber que estamos dentro del régimen jurídico administrativo de la jurisdicción contencioso administrativo, tenemos que destacar 3 elementos. El primero de ellos es el órgano, el segundo la materia y el tercero el procedimiento, ¿verdad? Cuando sabemos que estamos frente a una actuación contencioso administrativo, cuando el órgano forma parte del poder público o es un ente de derecho privado que dicta actos de autoridad. Entonces, siempre que hablemos de contencioso administrativo, estaremos en presencia de un órgano del Estado. Una de las partes, uno de los sujetos procesales es el Estado, bien sea como demandante o bien sea como demandado, bien sea como recurrente o bien sea como recurrido. Y la excepción a este principio es que el acto haya sido dictado por un organismo que está previamente autorizado para ello, ¿verdad? Un ejemplo, la Universidad Santa María. La Universidad Santa María es una asociación civil sin fines de lucro que está previamente autorizada por el Ministerio de Educación para educar a nivel superior, ¿verdad? Entonces, la Universidad Santa María, cuando emite los títulos que ustedes de las carreras que ustedes están cursando, está dictando actos administrativos. Ese título que usted recibe va refrendado por el ciudadano ministro, ¿verdad? Otro caso que también viene al ejemplo es el de los colegios de profesionales. Si un abogado, ¿verdad?, está ejerciendo indebidamente su profesión, entonces recibe una denuncia en el colegio de abogados y el colegio de abogados, después de procesarla y después de darle su derecho a la defensa, puede determinar que debe ser suspendido del ejercicio. Esa suspensión es un acto administrativo y en consecuencia se puede impugnar a través de la jurisdicción contencioso administrativo. El otro elemento esencial que nos determina que estamos en presencia del contencioso administrativo es la materia, ¿verdad? Cuando estamos inconformes con una actuación de cualquiera de los órganos del poder público, entonces nosotros tenemos que ir directamente ante la jurisdicción contencioso administrativo. No nos está permitido ir a otros tribunales, ¿verdad? Hay una jurisdicción especial. Y el último elemento esencial que exhibe el contencioso administrativo es el procedimiento a seguir. Siempre son los procedimientos previstos en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Procedimientos administrativos entonces se llevan según el procedimiento establecido
en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Para este curso, para ir adelantando un poquito con la bibliografía, para este curso necesitamos la Constitución, necesitamos Ley Orgánica del Poder Judicial, necesitamos la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, necesitamos la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y necesitamos la ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. No se pongan a comprar leyes. Todas esas están a la disposición gracias al señor Google, ¿verdad? Le preguntamos a él y él no las consigue, que es lo más importante. En relación a las características de la jurisdicción contencioso administrativo, ya como les dije, el artículo 259 es su fundamento constitucional, consagra una jurisdicción especial, que ya les dije también que tiene como función controlar la actuación de los órganos que conforman el poder público. Entonces se puede afirmar que la jurisdicción contencioso administrativa es de rango constitucional, según el 259 de nuestro texto fundamental. La segunda característica es que es judicial o judicialista. Además de tener rango constitucional, en nuestro régimen jurídico es la única jurisdicción atribuida al Poder Judicial que se encuentra consagrada en una norma constitucional. Se trata pues de una competencia especializada que corresponde a determinados tribunales, a la cual están sometidos los órganos que conforman el poder público, los que dictan autos de autoridad y las personas que tienen un interés jurídico actual en las diversas formas de expresión que tiene el poder público. Fíjense ustedes que es importante. Es una competencia especializada. O sea, no es una competencia que se está rigiendo por la normativa jurídica que ya existe, no. En específico es la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo que se debe aplicar para tratar cualquier caso contencioso administrativo. Igualmente hemos dicho que para poder participar, fíjense ustedes en esto, para poder participar en una contienda, vamos a decirlo así, contencioso administrativo, la ley solo exige un interés jurídico actual, ¿no? En vigencia de la ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para ser considerado sujeto del área contencioso administrativo o de la materia contencioso administrativo, usted tenía que tener un interés legítimo, personal y directo. Eso cambió. Ahora el interés es un simple interés jurídico actual. Usted no tiene que estar demostrando nada. Entonces, esto pareciera que es un avance. En criterio de la cátedra, es un problema muy grave. ¿Por qué? Imagínense ustedes, por ejemplo, que nosotros vamos a ver ahorita también en este curso, el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos, ¿verdad? Imagínense ustedes que llega el organismo, la Superintendencia Nacional de la Vivienda llega a regular un inmueble que está ubicado en el 23 de enero. Bien sea para el propietario o bien sea para propietario arrendador o para el arrendatario o su arrendatario. Entonces, como ustedes saben, todos los inmuebles que se encuentran ubicados en la parroquia 23 de enero tienen una condición de similitud, se parecen mucho. Y entonces, cuando nosotros nos preguntemos quiénes tienen
la potestad, quienes se consideran como sujetos procesales en esa relación arrendaticia, ahí tienen el problema. Todos los que tengan un interés jurídico actual, entonces serían todos los habitantes del 23 de enero. Imagínense ustedes ese expediente cómo se va a complicar en el momento de ejercer un recurso. Serían miles y miles de personas que tienen un interés jurídico actual en que eso se resuelva. Los litigios que surjan entre los administrados y la administración pública, sin que por ello signifique invadir la competencia o parcela del poder del ente administrativo. Bueno, esto es algo complicado. La preexistencia de tribunales que conozcan y resuelvan los litigios que surjan entre los administrados y la administración pública, no solamente la administración pública, entre los administrados y cualquier órgano que ejerza el poder público en Venezuela y aquellos que dictan actos de autoridad, ¿verdad? Esto lo que no viene es a complicar ya la vida de los tribunales civiles, mercantiles, del tránsito, del trabajo, laborales, que son muchísimos y tienen muchísimas causas, sino que se ha creado pues una serie de tribunales con una competencia específica, como lo es el contencioso administrativo. Más adelante les explico cuáles son las diferentes competencias. Entonces, es universal porque conoce de todos los actos, omisiones, vías de hecho, actuaciones de la administración pública. Del mismo modo, conoce de los actos dictados por particulares en el ejercicio de función pública o cuando estén investidos de función pública. En otras palabras, todos los actos administrativos por la administración pública en función normativa y jurisdiccional o por órgano del Estado distinto a la administración pública y entes de derecho privado sin ser sometidos al control judicial de la legalidad. Fíjense lo siguiente, aquí viene la segunda asignación, ¿verdad? ¿De qué tipo de actos conoce la jurisdicción contencioso administrativo? Ustedes tienen que meterse en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, tenemos que empezar a conocerla. No es la idea de la cátedra ponérselas a la mano como una cartilla. Considero que las personas, los participantes que ya me conocen saben que más bien lo que me caracteriza es buscar de orientarlos a ustedes de la forma de escudriñar la ley y buscar estos acertijos pues que se vienen presentando. Entonces, la segunda parte de su investigación, en otras 2 cuartillas, cuáles son los actos que conoce la jurisdicción contencioso administrativa. Por ejemplo, qué es una omisión, qué son las vías de hecho, qué son las actuaciones materiales. Entonces, vamos ustedes a ayudarme un poquito. Yo sé cuáles son y ustedes saben que lo sé. De eso hablamos en la clase de la semana próxima, cuando estemos en vivo. Mañana tenemos clase a las 4 de la tarde. La idea de enviarles este material ahorita es que ustedes vayan pues reforzando sus conocimientos y podamos hacer más amena la clase del día de mañana. Por último, decimos que una de las características es subjetivo, porque el artículo 259 consagra el restablecimiento de las situaciones jurídicas lesionadas por la actividad administrativa, lo cual representa un derecho fundamental que tiene la tutela judicial efectiva frente a las actuaciones de la administración. Bueno, fíjense ustedes, una de las competencias, ¿verdad?, que tiene el contencioso administrativo, ¿verdad?, la anulación de los actos, la condena, los daños y perjuicios, el contencioso del reclamo, adicionalmente el restablecimiento de la situación jurídica que ha sido lesionada. Eso es muy importante porque le permite al juez llevar las cosas al momento, que permite llevar las cosas a la forma, a la manera que se encontraba en el momento en que fue dictado el acto que lesionó los derechos de los particulares.
Fundamento constitucional, el artículo 259. Buscamos la ley, buscamos la Constitución y lo leemos, ¿verdad? La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Ahorita le explico por qué lo subrayé, por qué lo resalté. Los órganos de la jurisdicción contenciosa administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la administración, conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. Este artículo aquí nos da mucha tela para cortar al momento en que vayamos a analizarlo. Mis queridos amigos profesores de la Universidad Santa María dicen que Francisco Vargas da todo el programa de administrativo 1, 2, 3, 4 y el contencioso con ese artículo 259 nada más. Bueno, fíjense ustedes, nos dice este artículo 259 que la facultad de administrar justicia en Venezuela la tiene el Tribunal Supremo de Justicia, ¿verdad? Y seguidamente, cuando le subrayo a los demás tribunales que determinan la ley, nos encontramos con el hecho de que hay una orden del poder constituyente al poder legislativo para que dicte una ley. Y esa ley tiene que determinar cuáles son los tribunales contenciosos administrativos. Cuando nos preguntan cuál es el fundamento legal, ¿verdad?, de la ley orgánica de la jurisdicción, cuál es el fundamento constitucional de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativo, necesariamente tenemos que decir que es el artículo 259. Entonces, no solamente el 259 es el fundamento constitucional de la jurisdicción contencioso administrativa, sino que también es el fundamento constitucional de la ley que regula el contencioso administrativo, porque el constituyente le dijo al legislador: usted va a crear una ley donde se va a determinar cuáles son los órganos que los tribunales que regularán el contencioso administrativo. Además, en este 259 encontramos parcialmente, ¿no?, porque en la Constitución el derecho procesal constitucional en Venezuela es muy avanzado, es muy nutrido, es abundante. Yo se los explico más adelante. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para, y aquí tenemos ya que hacer un pequeño cuadro en nuestro cuaderno, en nuestra memoria, en nuestra computadora, y ya tenemos las primeras acciones contencioso administrativas, los primeros recursos, ¿verdad? Primero, contencioso de anulación, por eso les puse en negrillas y en mayor tamaño de letra el anular. Contencioso administrativo de anulación contra actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder. La Constitución dice actos administrativos. Considero que es un error. La Constitución es perfecta, pero hay un pequeño error de redacción, porque los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo no solamente anulan actos administrativos, anulan los actos generales. El acto de efecto general, por ejemplo, ellos pueden anular una ley. Y entonces la ley no es un acto administrativo, es un acto de efectos generales. Y los actos de efectos individuales, por contrarios a derecho o por desviación de poder. Segundo contencioso, el contencioso de condena, también lo resalté en negrilla. Condenar, recurso contencioso administrativo de condena, ¿verdad? El pago de sumas de dinero a los órganos de la administración pública, a los órganos del poder público y aquellos que dictan actos de autoridad
que lesionen o menoscaben los derechos consagrados en la Constitución. Adicionalmente nos aparece el contencioso de reparación, ¿verdad?, de daños y perjuicios. Una cosa es el pago de lo que le adeudan y otros son los daños y perjuicios, porque imagínense ustedes que usted se estaciona en un lugar correcto, en un sitio que permite, que no está marcado en amarillo ni en rojo. Usted se estaciona y vienen y le remolcan el vehículo, ¿no? Entonces, cuando usted, primero que nada, tiene que pedir la anulación de ese acto, que fue el acto de remolque. Segundo, tiene que pedir que el pago que lo condenen a la administración pública el pago, ¿verdad?, de una suma de dinero. ¿Y qué va a pedir usted que le paguen? Que le devuelvan lo que usted gastó por pagar la grúa, por pagar el estacionamiento, por el pago del traslado, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Eso todo generó unos daños y unos perjuicios, ¿verdad? Le rayaron el carro en el taller, no pudo ir a trabajar, perdió su trabajo. Tenía que ir a la bolsa de valores a hacer una inversión y no pudo porque no tenía carro y tuvo que dedicar su tiempo a esa actividad. Entonces, esos son parte de los daños y perjuicios. Algo muy importante que ha llegado al contencioso en este artículo 259 es la competencia del Tribunal Supremo de Justicia y de los tribunales contenciosos administrativos para conocer de los reclamos por la prestación de servicios públicos. Esto es ahorita un proyecto, pero es bien importante. Estos problemas que tenemos con Internet, con Hidrocapital, con la electricidad, que tenemos problemas con los servicios que presta la gente de televisión por cable, que tenemos problemas con la gente que se presta servicios telefónicos, que nos ofrecen Internet 5G hace por 2 meses y después a los 15 días la broma no funciona. Todos esos reclamos ahora tenemos donde hacerlos específicamente, ¿verdad?, en los tribunales contencioso administrativo de municipio, ¿verdad? Podemos presentar toda esta serie de reclamos, y yo digo que esto es un proyecto porque a futuro esto permitirá que estas personas que ofrecen, que están previamente autorizados por el Ejecutivo Nacional para prestar servicios, lo hagan de manera correcta, lo hagan con calidad. El problema que tenemos con la recolección de los de residuos y desechos sólidos, todo eso se va a arreglar por ahí, por esos reclamos, ¿verdad? Con CanTV, que el ABA no funciona y hay que seguirlo pagando, ¿verdad? Hay que ejercer un recurso de reparación de daños y perjuicios, de manera que todo el tiempo que tuvimos sin teléfono, todo el tiempo que tuvimos sin internet, no sea compensado de alguna u otra manera. Por ahora, lo mejor es seguirlo pagando, porque si no pueden perder el servicio hasta que ejerzamos los recursos, ¿no? Un ejemplo. Y otra cosa importante, esta frase: y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. ¿Eso a qué se refiere? A que le pongan todo como estaba antes. Es lo que les estoy diciendo. Ok, ya tú no me puedes compensar el tiempo que yo estuve sin teléfono y el tiempo que yo estuve sin internet, pero sí me puedes dar un servicio gratis por el mismo tiempo, porque tienes que compensarme. Eso es restablecimiento de la situación jurídica que ha sido lesionada. A esta parte, ¿verdad?, también está dentro del programa, yo lo llamo conociendo el artículo 259 de la Constitución, ¿verdad?, que es más o menos lo mismo que les expliqué anteriormente en la gráfica anterior, ¿verdad? Aquí está un poquito más desglosado. La jurisdicción contencioso, ya se los expliqué, que contiene el mandato que confiere a los órganos la potestad de anular, ¿verdad? Continuamos conociendo el artículo 259. Esto es para ustedes, puedan leerlo una y otra vez, ¿verdad?, y vayan ustedes haciendo su propio análisis. No quiere decir que yo tenga la razón, esa es mi manera de ver las cosas. Ustedes tendrán la de ustedes y pueden hacer la interpretación como ustedes lo quieran,
y lo discutimos en la clase que tendremos el día de mañana. En relación a la organización de la jurisdicción contencioso administrativo. En principio, en el canal de YouTube, donde les mandé el video, que un alumno me decía cortésmente, gentilmente, se tomó unos minutos de su día de domingo, del día de descanso, para decirme: profesor, eso no tiene nada que ver con el tema 1. Le dije: no, eso es una introducción hacia lo que es el Estado de Derecho, lo que ustedes están estudiando ahorita, ¿verdad? Entonces vamos a analizarlo, vamos a escucharlo, ¿verdad? Porque eso es de mucha ayuda como una parte introductoria a los temas que estamos empezando o que estaremos empezando a partir de mañana. En relación a la organización de la jurisdicción contencioso administrativo, ahí mismo en el canal de YouTube que les mandé el link, aparece un diagrama igualito donde yo les explico cada uno de los tribunales. De todas maneras, aquí seguimos adelante porque es otra clase, ¿no? Y lo tenemos que explicar. Aquí, primero que nada, vamos a destacar las palabras del profesor César Augusto Loaiza, ¿verdad? Él tiene el libro de contencioso administrativo. En su obra de Apuntes de Derecho Contencioso nos dice: dentro de la jurisdicción contencioso administrativa pudiéramos distinguir el contencioso administrativo constitucional, el contencioso administrativo ordinario y el contencioso administrativo especial, y incorporándose así en criterio de dicho autor el conocimiento del derecho procesal constitucional al contencioso administrativo. Era lo que yo les decía en las primeras láminas, ¿verdad? Que el contencioso, el derecho procesal constitucional es muy nutrido y bueno, poco a poco vamos a ir sacando. Eso también es parte de un trabajo que se les va a enviar en su oportunidad para que ustedes vayan extrayendo de la Constitución los diferentes recursos que ustedes allí observen y podamos discutirlos en clase. El profesor Jorge Kiriakidis, en su obra El contencioso administrativo a la luz de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, nos habla sobre los tribunales a que se refiere la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que organiza los tribunales de modo similar al que se organizan los tribunales con competencias civiles y mercantiles, en 4 grados de jerarquía, comenzando por los tribunales de municipio y terminando por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En el medio se encuentran los juzgados superiores de los contenciosos administrativos y los tribunales nacionales. Entonces, fíjense ustedes, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Como adelanto, ¿no? De lo que sería ya el contencioso administrativo que ustedes van a ver, porque allí fíjense que en el programa nos piden los recursos o las acciones. Necesariamente tenemos por lo menos que señalarlas, explicarlas para que ustedes puedan desarrollarlas y conocerlas, ¿verdad? El contencioso administrativo de anulación, que tiene como objeto anular los actos administrativos contrarios a derecho, incluso por desviación de poder, es decir, cuando el acto viola la Constitución, cuando el acto viola la ley, cuando el acto es de imposible o ilegal ejecución, cuando el acto viola la cosa juzgada, cuando el acto es dictado por una persona que no tiene competencia, cuando el acto para su formación se inobservó por completo el procedimiento administrativo previamente establecido, cuando hay un falso supuesto, bien sea de hecho o de derecho, ¿verdad? Eso lo encuentran todo en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. En relación al contencioso administrativo de condena, de indemnización, de reclamo y de restablecimiento, ya les expliqué en la lámina anterior, ¿verdad? Vamos a hablar del contencioso de interpretación. El contencioso de interpretación es cuando le pedimos a un tribunal contencioso administrativo que nos hable sobre el alcance, el contenido de una ley, ¿verdad? De una norma legal. Entonces, si pedimos la interpretación de un artículo de la Constitución, el competente es la Sala Constitucional. Recuerden que la Sala Constitucional tiene el control concentrado de la Constitución. Ella es la que dice cómo se debe interpretar
el texto fundamental en Venezuela. Y tenemos la interpretación de las leyes, ¿verdad? Que queremos preguntarle al tribunal cuál es el alcance y contenido de determinada disposición legal. Entonces, para saber a qué tribunal vamos, allí nos tenemos que fijar en la competencia por la materia, fíjense ustedes. Entonces, si vamos a pedir una interpretación del Código Penal, vamos a la Sala de Casación Penal. Si vamos a pedir una interpretación de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o de una ley de contenido administrativo, la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, la Ley de Notificaciones por vías electrónicas, ¿verdad? La Ley de la Procuraduría, por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vamos a la Sala Político-Administrativa. Si vamos a pedir la interpretación de la ley electoral, entonces vamos ante el Consejo Nacional Electoral. Tenemos también el contencioso administrativo de abstención, ¿verdad? También llamado abstención o carencia. Es cuando la administración, es cuando los órganos que ejercen el poder público están en la obligación de hacer algo y no lo hacen. Entonces usted le pide al juez contencioso que lo haga por él. Un ejemplo. Culminamos la carrera de Derecho. No sé si se han dado cuenta, en su recibo de pago, en su recibo de inscripción, creo que es la cuestión, no lo tengo claro ahorita. Cuando ustedes se inscriben, le entregan una constancia, ahí en esa constancia aparecen los números de crédito, ¿verdad? Ahí aparecen los números de crédito. Y son esos créditos los que valen para el momento en que usted se va a graduar. Entonces usted reúne una cierta cantidad de créditos. ¿Y qué pasa si la universidad no le da el título? ¿Entiende? ¿Qué pasa si la universidad no le da el título? Entonces usted va ante el contencioso administrativo y ejerce un recurso contencioso de abstención para que la administración, para que el juez o el juez contencioso administrativo disculpen que me llegó una llamada telefónica, para que el juez contencioso administrativo le diga a la Universidad de Santa María, ellos cumplieron, los accionantes cumplieron con los requisitos para obtener su título, o entréguele su título. En caso, le va a decir el juez, en caso que usted no lo haga, esta sentencia tendrá el valor del título de abogado que el aspirante reclama, ¿verdad? El otro contencioso administrativo que encontramos es el contencioso administrativo de omisión legislativa, ¿verdad? Todas estas veces que hemos visto que la Sala Constitucional toma decisiones porque la Asamblea Legislativa no lo hacía y nos decían eso es inconstitucional, nos decía la oposición y la gente del gobierno, los progobierno dicen que es verdad. Bueno, lamentablemente tienen toda la razón. Es la Sala Constitucional, como hay una omisión por parte del legislador de hacer las cosas que deben hacer y no lo hicieron, entonces la Sala Constitucional, a través del contencioso administrativo de omisión legislativa, está potestada para hacerlo. ¿Se acuerdan que la designación de los miembros del CNE lo hizo el Tribunal Supremo de Justicia y nos decían que era inconstitucional? Aquí tienen el fundamento para ello. Fíjense ustedes, tenemos un contencioso administrativo también de controversias constitucionales, ¿verdad? Cada vez que tengamos dudas acerca del alcance e inteligencia de la ley, de la Constitución, de la ley máxima, de la ley suprema, simplemente le preguntamos a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Entre otros, tenemos el contencioso administrativo de colisión de leyes, cuando dos disposiciones legales chocan, pues
dicen cosas diferentes, le preguntamos al tribunal que nos diga cuál es la que se debe aplicar. Tenemos el contencioso de amparo constitucional, que es la institución creada para proteger nuestros derechos, que mucha gente nos afirma que el amparo constitucional nació en 1961 con la Constitución nueva, algo que es falso, porque desde 1811 las diferentes constituciones vienen hablando sobre la necesidad. Quizás no tienen la palabra de amparo constitucional, pero sí obligaban pues a quienes ejercen el poder de respetar al ciudadano. Entonces yo sí contradigo pues estas personas que nos dicen que el amparo cayó así como que un regalo en la Constitución del 61. No, eso es una institución que se vino formando a través de la historia desde 1811, porque lamentablemente, y tenemos que reconocerlo, la persona cuando la nombran en un cargo público siente pues que le dieron una varita mágica y que es todopoderoso, y se presenta pues el abuso del poder. No es solamente en Venezuela, es en todos los países del mundo. En todos lados han tenido que controlar eso, ¿verdad? Tenemos el contencioso administrativo de revisión constitucional. Un poquito largo el tema, por lo que veo, 40 minutos. Esto no es recomendable porque la gente se me aburre. Le prometo que los próximos temas los vamos a poner máximo de 20 minutos. De todas maneras, aquí hemos explicado creo que todo el programa. El contencioso administrativo de revisión constitucional, ¿verdad? Cuando ya no hay más nada que hacer, cuando el acto que nos perjudica, ejercimos los recursos administrativos, ejercimos los recursos contenciosos y resultamos perdidosos en todo, entonces pedimos la revisión constitucional de manera de que la sala constitucional se pronuncie. Ahí el contencioso administrativo de protección de derechos e intereses colectivos y difusos. Esto está agarrando mucha fuerza en Venezuela, ¿verdad? Porque ante las incertidumbres pues hace falta que los tribunales se pronuncien. El contencioso administrativo del habeas data, que es el derecho que tenemos de conocer sobre nuestros datos, si tenemos investigaciones en nuestra contra, cuáles son nuestros bienes, dónde están nuestros documentos, todo eso se va por ahí por el lado del habeas data. El contencioso administrativo del habeas corpus. En Venezuela el habeas corpus ha sido mal interpretado, ¿verdad? Porque los mismos penalistas, que son los que utilizan ese tipo de recursos, introducen el habeas corpus como derecho a la libertad, y el habeas corpus no significa eso para nada. El habeas corpus significa nada más muéstrame ese cuerpo, ¿verdad? El habeas corpus en latín es eso, muéstrame tu cuerpo. Imagínense, usted le dice eso a una juez y va a terminar en la cárcel, por lo menos arrestado. Entonces, el habeas corpus no es para buscar la libertad se tiene que buscar por los medios establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. El habeas corpus es para saber que esa persona está allí. Mire, ¿por dónde está Francisco Vargas, que no lo hemos visto en 4 días y se lo llevaron detenido de la esquina de su casa? Entonces el funcionario, a través del habeas corpus, el juez le va a ordenar a esa institución que le diga dónde está Francisco Vargas. Mire, él está metido allí en el helicoide por mala conducta, y ya está, y después se hace lo demás. El contencioso administrativo del abocamiento es cuando le pedimos al Tribunal Supremo que se aboque a una causa porque sabemos que hay una maraña de esa que forman los abogados, ¿verdad? Los jueces, los fiscales con los amigos. Entonces no nos conviene meternos allí, ¿verdad? Esas denominadas bandas en el Poder Judicial venezolano. Entonces simplemente le pedimos al Tribunal Supremo que se aboque y que lo decidan ellos. La radicación de un juicio, aquí está mal escrito, les pido disculpas. El contencioso administrativo de radicación se refiere a lo mismo, hay una mafia entre fiscales, defensores, abogados, jueces, policías del Poder Judicial del Estado La Guaira, y entonces le pedimos que lo pongan en otro estado, que lo manden hacia Trujillo, que lo manden al Táchira, que lo manden a Bolívar, de manera de uno poderse quitar a esa gente de encima. Y tenemos el contencioso administrativo del antejuicio de mérito, ¿verdad? El antejuicio de mérito son estas personas públicas
con rango constitucional, el presidente de la República, el vicepresidente, el procurador, los ministros, los gobernadores, los alcaldes, ¿verdad? El presidente del Tribunal Supremo, por supuesto, los magistrados del Tribunal Supremo, el fiscal general, el contralor general, la defensora del pueblo, los diputados. Para usted poderlo llevar a juicio, primero hay que pedir un permiso para saber si lo que usted está haciendo está conforme a derecho. Y entonces es lo que se denomina el antejuicio, ¿verdad? Antes de ir a los tribunales, usted tiene que pedir permiso para ver si eso prospera o no. Aquí es necesario hablar de la improcedencia de la teoría de los actos excluidos. ¿Qué es la teoría de los actos excluidos? Para hacer esto un poquito más corto, ¿verdad? Es el hecho de que hay personas que piensan que sus actos no los controla nadie. Eso es mentira. Todos los actos, para hablar de la teoría de los actos excluidos, no existen en Venezuela. Eso es inadmisible en teoría y en la práctica en Venezuela. Todos los actos que dicten los órganos que conforman el poder público en cualquiera de sus ramas, en cualquiera de sus niveles, y aquellos que dictan actos de autoridad están están supeditados a la revisión del Tribunal Supremo de Justicia a través de los diferentes recursos que hemos señalado. En general, los recursos contenciosos administrativos son medios de impugnación en vía judicial. No se requiere el reagotamiento de la vía administrativa. De esto se hace referencia porque en vigencia de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para poder ir a los tribunales contenciosos administrativos, primero tenía que agotar la vía administrativa, entiéndase, agotar el recurso de reconsideración y el jerárquico, porque si no era inadmisible. No obstante, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó establecido que en vista del derecho de acceso a la justicia que tenemos los venezolanos, no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Cuando nos preguntan el lapso para interponer un recurso, si vas a ejercer el recurso de reconsideración, tienes 15 días. Si no lo ejerce, el acto queda firme en vía administrativa, pero te quedan 180 días para impugnarlo en la vía judicial. Y el recurso administrativo es una garantía procesal que la ley pone a disposición de los interesados para hacer oposición a las actuaciones de los órganos que ejercen el poder público. En relación a las diferencias entre los recursos, esto lo exige el programa administrativo y los recursos contenciosos administrativos, más claro no puede ser. Les dejo aquí esta pequeña gráfica, ¿verdad? Un cuadro donde les explico cada uno. El procedimiento se inicia en cuanto al recurso administrativo a instancia de parte o de oficio. En el recurso contencioso entran en parte todos los en juego todas las partes, ¿verdad? Antes solamente era a instancia de parte, hoy en día no. La Sala Constitucional, las diferentes salas del Tribunal Supremo de Justicia pueden iniciar de oficio los procedimientos. En cuanto a los poderes que tienen los jueces, en el área administrativa, puede confirmar, revocar, modificar el acto, e incluso puede ir allá mucho más allá de lo pedido. En relación al tribunal, aquí lo de la ultrapetita yo no lo comparto. La autoridad jurisdiccional que conoce el recurso tiene límites en sus poderes, eso es falso. El juez contencioso administrativo, artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene amplios poderes para decidir. ¿Por qué coloco esto allí? Porque esto es lo que está en el programa, porque eso es lo que está en los libros, ¿verdad? Pero también lo coloco para poderles hacer la observación de que vayan al artículo 4, que lo revisen y que ustedes sean los que opinen. Continúan las diferencias, los lapsos son más amplios en la parte administrativa. Siempre te la puedes ingeniar, ¿verdad?, para que se vuelva a dar inicio al acto administrativo de conformidad con el artículo 82 y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Existe un recurso de reconocimiento de nulidad absoluta que se puede ejercer en cualquier tiempo.
Entonces, así es, usted fue hace 5 años, usted pide que reconozca la nulidad absoluta, y en lo que el órgano le responda, usted va y ejerce su recurso contencioso. En el área del contencioso administrativo, los laxos son preclusivos. ¿Qué quiere decir que que un laxo es preclusivo? Que una vez cerrado, hasta ahí llegó. Como la esposa cuando le dice que no. Cuando le piden el divorcio, ya está. Hasta ahí llegó y hasta ahí llegó. Hasta que le dijeron que no, ¿verdad? En la decisión, la forma de la decisión en sede administrativa es un acto administrativo, y en sede contenciosa es una sentencia. La impugnabilidad, para poder impugnar el acto, tiene que ser un acto ya que haya causado estado en vía administrativa. Y en el área contencioso nace pues una sentencia. Aquí tienen lo de la organización de la jurisdicción contencioso administrativa, de lo que les había hablado. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político-Administrativa, los juzgados nacionales, estadales y demás. Aquí tenemos lo que serían los tribunales especiales: Tribunal Contencioso Tributario, Tribunal Superior Agrario. Son los dos tribunales especiales, o tienen su jurisdicción especial, ¿verdad? El Tribunal Superior, los tribunales, el área tributaria tiene sus tribunales contenciosos tributarios, los tribunales agrarios tienen sus tribunales agrarios, y una sala especial agraria en la sala político-administrativa. El contencioso funcionarial se ejerce ante los tribunales contenciosos, ante los superiores contenciosos estadales. No obstante, se rige por una ley especial, por eso se lo coloqué aparte, ¿verdad? El contencioso inquilinario también se ejerce ante los tribunales contenciosos administrativos generales, pero tiene una ley aparte, que es la ley de arrendamientos inmobiliarios, igual que el contencioso electoral y el contencioso de las expropiaciones, que tienen sus leyes. Abajo le hago la observación de que esas competencias están atribuidas a los contenciosos generales, pero ellos se rigen por leyes especiales, y es bueno que ustedes lo sepan y que ustedes lo manejen. Aquí hablamos de lo que es la alzada, ¿no? Una vez que terminamos del contencioso administrativo, ¿a dónde vamos? Cuando la decisión emana del juzgado municipio, va a un juzgado superior estadal de lo contencioso administrativo. Si la decisión le emanó de un juzgado superior estadal, la decisión va a un juzgado nacional contencioso administrativo. Si la decisión emana de un juzgado nacional, va a la sala político, y si la decisión emana de la sala político, esa decisión es inapelable. Solo procede en su contra el recurso extraordinario de revisión, como les había dicho. Bueno, bastante larga la clase. Gracias por escucharme. Lo importante es que aquí tienen asignaciones, y se van a ver en la obligación de escucharlo todo. Prometo que las próximas clases van a ser un poquito más breves.